Okay, well, welcome everybody. Thank you. My name is Gary Linder. I am a physiologist and a Nikken Royal Diamond. I've been with Nikken for 22 years and been an advocate for their products. And today we're going to talk about water. Water matters. Ok, mi nombre es Gary Linder, soy fisiólogo y soy diamante real en Nikken. Desarrollo este negocio hace 22 años y hoy vamos a hablar sobre lo que es el agua y lo que importa en el agua. So Heather and I have created a program within Nikken called the Self-Care Awakening. And we always start with this question, is what price can you place on your health? And especially right now with everything going on with the global pandemic and everything else, but at any time, we really want to value our health. Ok, Heather y yo hemos construido algo que se llama Self-Care Awakening y dice que ahora por el tema de la pandemia es cuando más se está cobrando tanta importancia y él se pregunta qué tanto vale nuestra salud, qué tanto vale nuestra salud. So we define the self-care awakening or self-care as an active process through which people become aware of and then make choices for a healthier life. So in all of our classes, we bring an awareness to the problem. We talk about why we have the problem and then some solutions to the problem so that we all can be healthy by choice. Ok, voy a leer porque realmente lo que le está diciendo es lo que estamos viendo en este momento. Dice que self-care es un proceso activo a través del cual las personas toman conciencia y toman decisiones para una vida saludable. 1, conciencia del problema. 2, por qué tenemos el problema. Y 3, cuáles son las soluciones para el problema. Sea saludable por elección, no por casualidad. ¿Ok? Okay. So the biggest health problem we have globally are chronic diseases. 50% of adults have at least one chronic disease. 1 in 3 suffer with two or more. And this is a global. It affects all classes, socioeconomic classes. And the other thing is that these chronic diseases, such as heart disease, stroke, cancer, chronic respiratory diseases, are by far the leading cause of mortality, of death, and poor quality of life. Okay. Later, I want you to name all the diseases you said, strokes and heart attacks. Heart attack, stroke, cancer, chronic respiratory disease, diabetes. Okay. I just want to name them. Okay. Él dice que lo más importante son, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que las enfermedades crónicas son una de las causas de muerte más grandes que hay en este momento. 50% de los adultos en todo el mundo tienen al menos una condición crónica y 1 de cada 3 sufren con 2 o más de estas. Cuando él llama enfermedades crónicas, él llama cáncer, ataques al corazón, diabetes, todo eso es lo que él llama chronic disease. Las enfermedades crónicas son las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Las tasas de enfermedades derivadas de estas condiciones se están acelerando a nivel mundial y avanzando en todas las regiones e impregnando todas las clases socioeconómicas. ¿Ok? Entonces, aquí dice, las enfermedades crónicas están interrelacionadas, tienen factores de riesgo comunes y son en gran medida prevenibles. 97% de la gente gasta en tratamiento y solo el 3% en prevención. Okay, go ahead. Yeah, and so these diseases have common risk factors, things that cause the disease. Some of those may be age-related or genetic, but many of them are things that we can do. So over 80 to 85% of these diseases, according to the World Health Organization, are preventable. Él dice que entre el 80 y el 85% de estas enfermedades crónicas se pueden prevenir, pero aquí él dice 97% de la gente gasta en tratamiento y solo el 3% invierte en prevención.
Okay? Okay. So there's 4 things we talk about in the Self-Care Awakening. We talk about dehydration, and most of us live our lives in a state of chronic dehydration. The second is the average adult gets less than 7 hours of sleep per night. And the average person, we talk about nutrition, the average person globally consumes over 100 grams of sugar per day. And each of us, we all live in a toxic world with environmental toxins, and each of us contain or have more than 200 contaminants in our bodies. Dice que en self-care ellos tratan de cuatro factores importantes. La mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas en un estado de deshidratación crónica. O sea, ese es el primer factor, la deshidratación crónica. El segundo factor es que el adulto promedio duerme menos de 7 horas por noche. El tercer factor es que la persona promedio consume 100 gramos de azúcar por día. Y el cuarto factor es que cada uno de nosotros tiene más de 200 contaminantes. Okay? Okay. And so tonight, and we do presentations or classes on each of these subjects in the Self-Care Awakening, but tonight we want to talk about water matters and the importance of water. Now, this is a global problem with dehydration. And like I said, most people walk around chronically dehydrated every day. We just don't drink enough water. Okay. Él dice que él hace presentaciones de estos 4 factores, pero que hoy solamente va a hablar sobre el tema de la deshidratación y por qué la deshidratación es tan importante. Él dice que la mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas en un estado de deshidratación crónica. So dehydration has been called the mother of all epidemics, and the first step we need to take in addressing chronic disease. And this is a quote by cultural anthropologist Gina Bria. Okay, él dice que la deshidratación es la madre de todas las epidemias y es el primer paso que debemos tomar para abordar las enfermedades crónicas. Es el primer paso a dar, o sea, dejar a un lado la deshidratación crónica que tenemos. Okay? Y que esto es dado por una... So also, hydration is very important for our immune system. So if our skin is our first line of defense from whether, especially from infectious disease, so we want to keep it healthy. If we're dehydrated, we decrease our salivation rate, our saliva, and which also contains cells which are very active in our immune function. And so we want to stay hydrated. And like I said, whether we're talking about chronic issues or infectious issues, we want to have healthy skin. Bueno, él dice que el sistema inmunológico es muy importante y que en eso influye muchísimo la buena hidratación. Para tener un buen sistema inmunológico necesitamos estar bien hidratados. Y dice que la piel es la primera línea de defensa, lo más importante. Todos queremos tener una buena piel. Hay que disminuir la tasa de salivada y la concentración de inmunoglobina, y que es una de las primeras líneas de defensa de la función inmune en bacterias y virus extraños. Dice, reduce el volumen total de sangre y líquidos linfáticos que son integrados en una respuesta saludable del sistema inmunológico. ¿Ok? So we're nearly 70% water. Our brains are 70%. Our skin that I just mentioned is 80%. And just a 2.5% loss of water or in dehydration, 2.5% is equivalent to a 25% loss in energy and efficiency. When you say 2.5 of loss, of what kind of loss? Is it loss of water? It's 2.5% less water in your body. So it's a very small amount to become dehydrated. Yes. Okay. Él dice que, o sea, somos 70% de agua, eso lo sabemos. Dice que solamente hay una pérdida del 2.5% se produce como una disminución, y eso es lo que hace que hay una pérdida de energía del 25%. La pérdida del 15% es por lo general fatal.
So we lose 2.4 liters a day just in normal physiological processes, whether that's breathing, respiration, through excretion, or through perspiration. And failure to drink enough water, again, can cause many health issues such as fatigue, joint pain, weight gain, headaches, ulcers, high blood pressure, kidney disease, or even diabetes. Ok, aquí vemos bien lo importante que es. Dice que el total debe ser 2.5% de litros al día. En cuanto a la respiración, el 0.5, en cuanto a la excreción es 1.4 y la transpiración es el 0.5. Si nosotros no bebemos esa cantidad de agua, entonces llegamos a tener fatiga, dolor en las articulaciones, aumento de peso, jaquecas, úlceras, presión arterial, enfermedades renales y diabetes. So water, many times we choose everything to drink but water, okay? I mean, whether it's coffee, whether it's tea, whether it's sodas, whether it's some other type of beverage, but we really need to drink water. And this is a phrase I taught to my children when they were very young. And the phrase is, water is not just a beverage choice, it is an essential nutrient. Okay. Él dice que muchas veces nosotros tomamos líquidos como puede ser té, como puede ser café, como puede ser gaseosa, pero que no tomamos la suficiente agua. Y que es algo que él desde un principio les ha dicho a sus hijos, que el agua no es una opción de vida, sino el agua es esencial, es un nutriente esencial. Beba la mitad de su peso corporal en onzas por día, y beba el 3.3% de su peso corporal en litros por día, ¿ok? Okay, so we need to drink about 3.3% of our body weight in kilograms in water per day. And for the average person, that's usually about 2 to 2.5 liters, and to stay well hydrated. Ok, dice que nosotros debemos nuevamente beber el 3.3% del peso corporal por litros en día. Dice que normalmente eso está entre 2.5 a 3 litros por día por persona. So in addition to that, we would want to drink healthy water. And we have choices for different types of water. We have tap water. Usually, the good thing about tap water is that it's treated to kill infectious diseases or pathogens. But the bad thing about it is it causes a bad odor, a bad taste, and many people don't like it because of the way it tastes or smells. And it's also produces some very bad chemicals through that treatment. And we want to avoid that if we can. Okay. Él dice que hay varias opciones comunes de tomar agua. La primera es el agua de la llave o el agua del grifo. Dice que es un agua buena, que es un agua tratada, pero que es un agua que a veces huele feo, tiene muchos químicos y que es lo primero que debemos evitar los químicos, ¿ok? Okay, so we would want to filter our water, but many times filtration will remove minerals. It'll produce a very acidic water and less bioavailable. So we can use certain types of filtration or reverse osmosis, which is a very effective filtration system, but it basically removes everything from water, leaving a very acidic, not available water. Okay. La segunda opción es el agua filtrada. Y dice que el agua filtrada tiene minerales ácidos y que entonces produce que sea un agua muy ácida y menos biodisponibilidad. Entonces él pasa a la siguiente, que es el agua con ósmosis. Dice que es un agua muy buena, pero que como su filtración es tan buena que le quita todas las cosas buenas y los minerales. Y entonces le hace hacer un agua muy ácida. También tienen menos biodisponibilidad. Okay? And many people choose bottled water. Now, 3 reasons they choose bottled water. They think it tastes better. They believe it's healthier than their tap water. And the third reason they give me is that it's convenient.
Convenient for what? Convenient is... Convenient because they can access it almost anywhere. They can stop. Okay. Yes. Okay. Okay. Entonces él dice que la última opción es el agua embotellada. Y a él, la gente le dice a él que por qué prefieren el agua embotellada. Porque la gente cree, primero, que sabe mejor. Segundo, que es más saludable. Y tercero, ¿por qué conveniente? Yo le pregunté por qué conveniente y dice que porque se puede conseguir en cualquier lado. So it tastes better. That's up to them, how they feel that tastes. But in many blind taste studies, people cannot tell the difference between even tap water and bottled water. Okay, él dice que el tema de que sabe mejor, eso cada uno lo puede decidir. Pero que han hecho estudios dobles ciegos, eso es cuando tapan a las personas y la gente toma agua de la llave y toma agua embotellada y ni siquiera pueden distinguir la diferencia entre el agua de la llave y el agua embotellada. They think tap water is healthier, but if you actually look at the research, it is not. Microplastics in the bottle, plastic leaches into the water. Again, it's usually a filtered tap water that's put in the bottle and then sat there for a long time to where that plastic has leached chemicals in, and it's not a very healthy water. Ok, cuando dice saludable hay que tener en cuenta que realmente no lo es porque primero esa es un agua embotellada que está estancada. Segundo, muchas veces esta agua embotellada es simplemente un agua filtrada del agua del grifo y ese es todo el tratamiento. O sea, sale el grifo, lo filtran y ya, que realmente pues eso no es un agua saludable. As far as convenience, I mean, many times I'll see people drinking bottled water and I'll ask them, why do you choose bottled water? And these are the results they'll give me. They think it tastes better, it's healthier, or it's convenient, but it is not very convenient for our planet. Ok, él le ha preguntado a muchas personas que por qué toma agua embotellada, entonces dice que, bueno, porque es saludable, porque digamos que también él dice que es conveniente porque la encuentran en todos lados, pero él dice que eso no es saludable para el planeta. We go through 200 billion plastic bottles annually. Globally. Se consumen más de 100 millones de botellas de plástico utilizadas al año en el mundo entero. There's over 100 million used each day, and 80% of these end up in our ocean or our landfills. La mayoría de todas estas aguas, de esta agua embotellada, termina en nuestros océanos. With 1,500 bottles every second. O sea, esos son como 1,500 botellas de plástico cada segundo que en los basureros y en los océanos. It's estimated by the year 2050, plastic in the ocean will outweigh fish. Dice que para el año 2050 se tiene estimado que el plástico en los océanos va a acabar con los pescados, con los peces. So it's a huge environmental problem. So bottled water, tap water, filtered water, reverse osmosis water, I do not consider to be a healthy choice. Okay. Entonces él dice que ninguna de estas 4 opciones que se da para tomar agua, él las considera saludables, que no son opciones saludables. So what do we look for healthy water? So decades of research on healthy water have said the best way to provide water is to filter tap water because it's been treated to kill the infectious or the pathogens, okay? Okay, dice que va a ser como una especie de escalera para contar cuál es la opción asequible para cómo se filtra el agua. Dice que la primera es una filtración avanzada. ¿Qué quiere decir? Del agua de la llave filtrada. Eso es como ¿qué quita la filtración? Quita pues todos los animales y todas las impurezas que tiene el agua. Esa es la primera filtración. So we want to look for a filtration system that's effective to remove harmful chemicals. We also want something to put minerals back in the water so that we create
a alkaline water, which research has shown is healthier for us. And then we also want to structure the water so it's more absorbable. We want a system that's easy to use and cost effective. Que primero entonces necesitamos una agua que ya esté filtrada y que le quite pues todos los químicos y todo. Pero también que cumpla con ciertas normas de regulación y que llegue a ser un agua alcalina y un agua estructurada. So what we've described here is what has been called pie water, and that was first discovered by Dr. Hikiro Yamashita in 1964 in Japan. Ok, que esto es lo que llaman el agua pie, el agua viva, y esto fue encontrado en el Japón por el señor Yamashita. And these are the results that these findings have given us the Nikken PIMAG waterfall. Y que eso ha sido lo que nos lleva a tener y lo que se ha encontrado en el PIMAG waterfall, que es nuestro producto estrella. So excellent filtration. We create an alkaline water. We add minerals back to the water. We structure the water so it's very absorbable. It tastes great. People say it tastes very smooth, kind of velvety, but it also, the system it's easy to use with no electricity or no plumbing. Ok, entonces dice que este equipo cumple con muchas normas. Primero que le devuelve un agua con minerales, es un agua estructurada, tiene muy buena alcalinidad. Su utilización no se necesita electricidad. Mucha gente sabe que tiene un agua muy suave, el sabor es muy bueno y obviamente que es ideal para el medio ambiente, para el cuerpo. Él dice aquí que también para su billetera, con muy buena alcalinidad. So what we've done really is created water the way nature intended it to be. Entonces lo que se ha creado a través del waterfall es desarrollar el agua como la naturaleza lo puede presentar. So for home use, we have the waterfall, and for on the go, we have the sport model, the PIMAG sport bottle. Ok, entonces dice, para nuestras casas tenemos el PIMAG waterfall y cuando estamos afuera utilizamos el PIMAG, la botella deportiva de PIMAG. So Heather and I just spent 4 or 5 days down at the beach. Our sport bottles were with us. Wherever we travel, this sport bottle goes with us. We don't leave home without it. Heather y él estuvieron pasando unos días en la playa y dice que la botella deportiva los acompañó todo el tiempo. Que a donde ellos van, siempre llevan la botella deportiva. Again, producing water the way nature intended. And this is an amazing filtration system in the sport bottle. Has nanotechnology that was developed by NASA. And it also removes microplastic, microorganisms, an excellent cost-effective way for water on the go. Ok, dice que tiene las 3 tecnologías importantes, la botella deportiva. Dice que nanotecnología, que es aprobada por la NASA, tiene los alcalinizantes y tiene, what's declustering? I don't know that word. It makes that it's the structure. El agua estructurada, ya, el agua estructurada, de lo que él habla del agua estructurada. Esta botella produce también el agua que es igual al agua de la naturaleza. Vamos a leer acá. Tecnología patentada de filtración de nanofibra. Reduce significativamente los contaminantes, incluidos patógenos, orgánicos volátiles y microplásticos del agua potable. La membrana de capa cargada captura partículas inorgánicas, materiales orgánicos como desechos, celulares, endotoxinas, virus, proteínas, coloides, bacterias, metales pesados, plomo y partículas. Es muy rentable y es llama. When you say respetuoso, what did you mean when you say that? Ask again, Sylvia, sorry. Respetuoso, after
dice, llenar la botella ecológica de un grifo para gran degustación con un agua saludable. Es así que la podemos llenar de cualquier agua de la llave. When you say respectful, what is it? Environmentally friendly. Cuando él dice respetuoso, le pregunté porque no entendía, dice que va con el medio ambiente, o sea, respetuosamente es que es amigable al medio ambiente y obviamente muy rentable. Listo, go ahead. Yes, so what we were, just to be clear, this is made of biodegradable plastic that doesn't affect the environment, and so is the waterfall as well. So. Exacto, entonces él quiere ser muy claro y decir que tanto esta botella deportiva como el waterfall son amigables al medio ambiente y son hechos de unos plásticos que no atentan contra el medio ambiente. And nor do these plastics leach any harmful chemicals into the water. Y que tampoco deja, y que estos materiales de los que están hechos nuestros dos sistemas de agua no dejan residuos en el agua. So with the waterfall for home use and the sport bottle for on the go, the next thing we want to consider is the water that we bathe in. So are we showering and bathing in chlorinated or tap water? Que aparte de tener el waterfall, el equipo waterfall en la casa y el sistema de agua, el agua, la botella deportiva, cuando salimos, también tenemos que pensar cómo nos estamos bañando y con qué agua nos estamos bañando. So if we're bathing in tap water, it's equivalent to drinking it for 30 days and a 5-minute shower. And people wonder why, because we may drink, 2.4 or 2.5 liters of water a day, but we're exposed to 100 liters in a 5-minute shower. Okay. Él dice que si nosotros nos bañamos con agua de la llave, es como si estuviéramos tomando agua por 30 días, como si estuviéramos tomando agua de la llave por 30 días, si nos tomáramos la ducha de 5 minutos, porque igual estamos absorbiendo todas las impurezas también por la piel. So the solution for this problem is the PyMag microjet shower system. Again, excellent filtration, remove all the harmful things, put minerals into it, make a very healthy water to bathe in. Ok, entonces dice que para la solución a que no nos bañemos con agua de la llave es el PyMag, la ducha PyMag microjet, ese sistema, que igual también tiene su filtración, maneja un buen pH, neutraliza 100% el cloro y beneficia tanto la piel como para el cabello también. Many of my clients, this is one of the products that they call me up and they give a good story about right away. In other words, they say, wow, I love that shower system. That was the best shower I ever took. And that's because of the micro bubbles in there too. Not only healthy water, but the micro bubbles that are in the water as well. Okay, él dice que la mayoría de sus amigos y las personas que él recibe mucha retroalimentación de esta ducha de sus clientes y dicen que tan pronto se bañan con él, con esta ducha, lo llaman y le dicen que sintieron la diferencia de una vez. Y que más que todo es porque tiene microburbujas, no es porque sea un agua solamente filtrada, sino que tiene inducción de aire con una cosa que llaman microburbujas. So with the microbubbles, Heather describes the PyMag microjet shower system as a champagne shower, and I think that's really, really descriptive. Él dice que la esposa llama a un baño con el agua, con la ducha de níquel, lo llama como un baño de champaña, porque con las micro burbujas es como si realmente pues eso fuera como un agua burbujeante para el baño. So we want to keep our immune system very healthy, whether we're talking about chronic disease or infectious disease, like many of us are faced with the global pandemic right now. So good hydration is the best way to keep your immune system functioning. Entonces dice que una buena hidratación es lo que hace que el sistema inmunológico esté funcionando muy bien. Veamos acá.
oxigena la sangre y enjuaga las toxinas. Ayuda en la producción del sistema linfático. Mantiene los ojos y la boca limpios. Mantiene tu piel saludable. Ayuda a digerir la comida y previene y hidrata dolencias crónicas. ¿Okay? Okay, it's important for bringing oxygen to our cells through our blood, through our lymph, which detoxifies us and gets rid of infectious and things that harm us. It also is very important for the bone marrow. Our bones are 25% water, and that's where we produce all of our blood cells, our red blood cells, as well as our immune cells. Dice que es muy importante también para los huesos, que los huesos son 25% agua y que es muy importante tener, hidratarlos con esa muy buena agua. So, how to boost our immune systems? 5 ways, okay? Drink water, hydrate, hydrate, hydrate. Get plenty of sleep, all right? Maintain a healthy diet, and especially watch how much sugar you're eating because it's very inflammatory as well. Minimize stress and get some regular exercise. Okay, él dice que hay 5 factores importantes para poner a trabajar el sistema inmunológico. El primero es hidratarse, hidratarse, hidratarse. El segundo, dormir mucho. Tercero, mantener una dieta saludable. Él habla aquí, cuando habla de este tercer punto, habla sobre el tema del azúcar, que hay que tener mucho cuidado con tanto azúcar que se consume. Al igual que con la mayoría de las cosas de su cuerpo, una dieta saludable es clave para un sistema inmunológico fuerte. Cuarto, minimizar el estrés. Y tercero, hacer ejercicio regularmente. So consider this for a minute. Now, these are basically symptoms of different types of conditions. Okay, él dice que tengamos en cuenta esto, que son como síntomas de diferentes tipos de condiciones. Dolor crónico, debilidad, mala función del sistema inmune, depresión, aumento de peso, jaquecas, desequilibrios de la glucosa en sangre, dolor articular, fatiga, problemas digestivos, enfermedades renales, mala concentración, obesidad, dolor muscular, presión arterial alta, ansiedad, problemas de vejiga y úlceras. Okay. Okay, so there's symptoms of many different chronic diseases. Esos son los síntomas de enfermedades crónicas, muchas. That people treat with pharmaceutical drugs or different ways. Que la gente la trata con pastillas o con otras formas diferentes. ¿Por qué va a molestar el niño allá? That these are also symptoms of dehydration. Que casi todos estos son síntomas de deshidratación. So we want to stay well hydrated. The best way I know to do that is with the Niken Wellness Home and the Niken water products. Entonces dice que nosotros, que la mejor manera de estar hidratados es a través del Wellness Home de Niken, o sea, y con los productos de Niken en nuestra casa. Okay. It's great for our bodies, for our health. It's great for our wallets because it's very cost effective, and it's also very healthy for our planet. Ok, dice que primero es el agua nuestra, el agua de nuestro purificador es un agua saludable. Segundo, es saludable para nuestro bolsillo, porque si nos ponemos a tener en cuenta, el costo-beneficio es mucho más el beneficio que el costo. Y tercero, es saludable para nuestro planeta. So I always like to finish our classes by inviting you to join us in our global wellness community. And so more information, get back to the person that shared this class with you and find out how you can help be healthy by choice yourself or help others be healthy by choice. So thank you. Ok, él dice que la mejor manera de compartir todo esto es invitar a las personas a que formen parte de la comunidad de bienestar más grande.
que las personas que se sienten invitadas, que vengan donde la persona que los invitó para tener mucha más información. Y de esa manera nosotros podemos ampliar nuestra red para que tengamos una comunidad de bienestar bien grande lo antes posible. Y dice que muchas gracias. So thank you. So I want to make everybody aware that we're having our 45th virtual anniversary event. Niken's celebrating its 45th year of business, and this is on October 16th and 17th next month. Él dice que antes de irse quiere decir que invitarnos a todos a que formemos parte del evento del 45 aniversario. Va a ser un evento virtual, obviamente, del 45 aniversario de la creación de Niken. Va a ser octubre 16 y 17. And also, I want to invite you to visit theselfcarehub.com. This is the informational site that Heather's created for us all, where we talk about these subjects: water matters, sleep matters, body burden matters, weight matters, air matters. And these are all classes that we have recorded in English. But it's my hope that we will do more of these and have them recorded with Spanish translation as well. Okay. Él dice que nos está invitando a que visitemos www.septcarehub.com, que es, digamos, la página web que ellos han creado, donde hablan de la importancia del agua, la importancia del sueño, la importancia de tener un buen peso, y que son explicaciones e información que está en inglés, pero que él dice que muy pronto él espera que esa información también esté en español. So with that, I'm going to stop my share, and